Círculo hermenéutico. Realmente es un concepto desarrollado por Hans-Georg Gadamer, el creador de la teoría hermenéutica, que nació en 1900 y murió en el año 2002, y considera que el círculo hermenéutico, Gadamer, es un movimiento de comprender, un procedimiento que sigue nuestra actividad interpretativa, que es infinita, por muchas razones, que son fácilmente pensables. También tiene claro que en cualquier interpretación hay un conjunto de expectativas y prejuicios que constituyen nuestra precomprensión. Desde esta precomprensión damos una primera interpretación del texto que realmente puede ser, diríamos, discutida o puede ser confrontada si consideramos algún elemento del texto, del contexto, de la interpretación. Entonces podemos proponer o debemos proponer un nuevo esbozo de sentido, y hay muchísimos esbozos de sentido, y si esta segunda interpretación es inadecuada se prueba con otra y así sucesivamente. Estética de Croce. Benedetto Croce fue un filósofo italiano que nació en 1866 y murió en 1952. Creó una estética que tuvo mucha influencia en el mundo, sobre la base de un fondo de hegelianismo reconsiderado en sentido historicista. Podemos decir que la proposición fundamental de la estética de Croce es el siguiente: el arte es conocimiento intuitivo. Croce señala el hecho de que con frecuencia se ha pensado que la intuición es ciega y el entendimiento debe prestarle auxilio, pero él considera que esto ha sido un error considerable porque el conocimiento intuitivo es completamente autónomo. En este sentido, pues también hay que considerar que en el arte, que es intuición, todos los demás elementos que se hayan presentes quedan subsumidos en el elemento intuitivo general como integrantes suyos y llegan así a formar parte de este. En definitiva, también hay que decir que no hay que confundir esta intuición con la percepción, que es aprehensión de hechos o acontecimientos reales. Es importante señalar que lo que se intuye en el arte siempre posee un carácter o fisonomía individual. Regla pragmática. Es un planteamiento o una propuesta de Peirce, de este filósofo norteamericano. La regla pragmática representa una afilada navaja de Occam para establecer un significado de un concepto. Dice Peirce: un concepto, es decir, el significado racional de una palabra u otra expresión, yace exclusivamente en sus efectos concebibles sobre la conducta vital, de manera que, como obviamente nada que no pueda ser el resultado de un experimento puede tener un efecto directo sobre la conducta, si podemos definir con precisión todos los fenómenos experimentales concebibles que la afirmación o negación de un concepto pueden implicar, se tendrá como consecuencia una definición completa del concepto y no hay en él absolutamente nada más. Por tanto, se puede considerar que el significado de un concepto se define en términos de efectos concebibles. Estos equivalen a la acción posible. La abducción fue desarrollada sobre todo por un gran lógico, Peirce, lógico norteamericano. En la antigüedad, Aristóteles entendía por abducción, apagogé, aquel tipo de silogismo en el que la premisa mayor es cierta y la menor incierta, por lo que la conclusión ha de tener una certeza inferior o igual a la de la premisa menor. En Peirce, en cambio, la abducción remite a un tipo de razonamiento en el que, con la finalidad de hallar una explicación de un hecho sorprendente, esto es, de un hecho problemático, de un problema, se busca una hipótesis como intento de solución, y de esta idea o hipótesis se deducen consecuencias que se someten al control empírico o inductivo de los hechos. Peirce esquematiza del siguiente modo el razonamiento inductivo. 1. Se observa C, un hecho sorprendente. 2. Pero si A fuera verdadero, C sería natural. Tercero, C es por tanto razón para sospechar que A es verdadero. El razonamiento aductivo pues supone una deducción e inducción. En este sentido, pues es algo notable lo que descubrió Peirce. Cassirer y las formas simbólicas. Este gran pensador alemán, Ernst Cassirer, que nació en 1874 y murió en 1945, pues desarrolla el concepto de formas simbólicas. Considera que el ser humano, con su actividad simbólica, ha superado los límites de la vida orgánica. Los animales emiten señales, a su juicio, en cambio el hombre produce símbolos, ya que el ser humano no vive solamente en un universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo simbólico. Por tanto, considera que la realidad física parece retroceder a medida que avanza la actividad simbólica de los seres humanos. De ahí que el hombre deba definirse no ya como animal racional, sino más bien como animal simbólico. Ciertamente, recuerda Cassirer, la definición de hombre como animal racional no ha perdido su fuerza, pero parece que toma más bien la parte por el todo.
porque él considera que hay muchas actividades culturales que no pueden ser englobadas dentro del concepto de razón. Para Ricker, este filósofo alemán que nació en 1863 y murió en 1936, conocer es juzgar sobre la base del valor de verdad. De hecho, Ricker toma de Windelband la concepción de la filosofía como teoría de los valores y al mismo tiempo los resultados más válidos de la investigación metodológica. Sin embargo, se propone sistematizar dichos resultados en una concepción orgánica de la teoría del conocimiento y busca fundamentar, no limitándose de una forma más o menos simple a dejar constancia de ello, la autonomía del conocimiento histórico. Conocer significa juzgar, aceptar o rechazar, aprobar o reprobar. Esto implica el reconocimiento de un valor, de un deber ser que sirven de fundamento al conocimiento. Negar el deber ser, es decir, la norma, equivaldría a ratificar la imposibilidad de cualquier juicio, incluido el juicio negativo. Un juicio no es verdadero porque exprese lo que es. Puede afirmarse que algo es únicamente si el juicio que lo expresa es verdadero en virtud de su deber ser. El nihilismo, según Nietzsche, es la consecuencia necesaria del cristianismo, de la moral y del concepto de verdad de la filosofía. Cuando cae la máscara que oculta las ilusiones, no queda nada, queda el abismo de la nada, ya que Nietzsche considera que Dios ha muerto y que no existe la vida después de la muerte, que es una simple ilusión. En definitiva, el nihilismo, como estado psicológico, aparece por necesidad cuando hemos buscado en todo acontecer un sentido que en él no existe, de manera que al que busca, al final acaba por faltarle el valor. Este sentido podría consistir en la realización del aumento del valor moral, armonía en las relaciones, amor, felicidad, etc. Pero debemos constatar con valentía, según Nietzsche, que la desilusión con respecto a ese objetivo al que se aspira es una causa del nihilismo. En segundo lugar, se ha postulado la existencia de una totalidad, una sistematización y hasta una organización de todo lo que acontece, y eso pues considera Nietzsche que tampoco es algo que exista. Vitalismo de Nietzsche. Fascinado por la lectura de Schopenhauer, Nietzsche, que nació en 1844 y murió en 1900, ve la vida como cruel y ciega, irracionalidad, dolor y destrucción. Pero aún así él considera que su filosofía tiene que ser un vitalismo irracionalista. Vitalismo porque hay que aceptar el mundo con sus alegrías y sus sufrimientos. No queda otra solución, porque la vida después de la muerte, según él, no existe. No existe Dios, Dios ha muerto, ha dicho, y por lo tanto lo único que queda es desarrollar el espíritu dionisíaco, que es el espíritu de la alegría, de la fuerza, y en ese sentido se opone al espíritu apolíneo, que es, diríamos, lo contrario, la medida, la proporción, la belleza. Por supuesto, él está de acuerdo en que, diríamos, la belleza es lo que nos salva, podríamos decir. Piensa que solo el arte puede ofrecer al individuo la fuerza y la capacidad de hacer frente al dolor de la vida.